Bueno, pues una disculpita también por llegar un poquito tarde, pero les agradezco mucho. Estoy aquí para servirles, para atender sus peticiones y con mucho gusto. Adelante, Connie, dime más o menos las líneas de trabajo y adelante, con mucho gusto. Hola, mi doctor, un gusto. Yo ya he hablado toda la mañana de usted a mis queridos estudiantes. Tenemos en esta mañana 34 estudiantes de la maestría de educación básica. Estamos desarrollando la asignatura currículo de educación básica para las áreas de matemáticas y naturales. Les puedo contar a usted que han tenido un rendimiento excelente. Estoy como los médicos que dan reporte, ¿verdad? El grupo de maestrantes tienen un alto nivel de querer actualizar sus conocimientos y más que todo les digo despertar en el sentido de la creatividad en el desarrollo de las estrategias metodológicas. Pero tienen un compromiso a full con su trabajo, con su carrera, y yo también los felicito a ellos porque querer renovar sus conocimientos. Y a usted, mi querido doctor, muchas gracias igual por su tiempo en esta mañana. Yo les decía, les voy a compartir otros regalitos, les decía, otros regalitos, otras experiencias, abrirles nuevos mundos, nuevas visiones a este hermoso grupo de estudiantes de maestría de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Adelante, doctor. El doctor es uno de mis maestros también del PH. Es una persona muy especial para mí. Además de todos los caminos, los campos en los que se desenvuelve, compartimos juntos un grupo de investigación hermoso que ya nos hemos reunido presencial y que ahora también lo hacemos virtual, y hay que adaptarse a la realidad que estamos viviendo, chicos. Entonces, doctor, bienvenido. Pues muchas gracias, Connie. Igual el aprecio es mutuo. Sí, Connie pertenece a un centro de investigación que se llama CIBER, Centro Internacional Iberoamericano, en donde estamos PhD tratando de buscar alternativas de mejora en todos los ámbitos. Y siempre Connie es muy pertinente, sus aportaciones, muy importante. Entonces, además del aprecio que le tengo, pues con mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, el tema quizá entonces en teoría sería, digamos, cómo mejorar esta parte curricular, cuáles serían las metodologías que se podrían implementar para poder mejorar el desempeño, evidentemente, de los estudiantes y con ello también de la universidad o de la escuela a la que estén adscritos. Entonces, quisiera compartirles primero, bueno, ya les mandé algunos videos, espero les hayan sido de su agrado, que sean de utilidad. Y solamente comentar este último video, nada más, hay una controversia en ese video porque el apoyo de la educación se ve desde dos puntos de vista. Hay una corriente de pensamiento desde una cosa que se llama la economía de la educación. No sé si alcanzan a ver mi pizarrón, espero que sí, está muy chiquitito, pero espero que sí se vea. A ver si se alcanza a ver, ustedes me dicen, quiero ocuparlo un poquitín aquí. Entonces, Sí se observa, doctor. Sí se observa, excelente. Entonces, voy a escribir un poquito aquí, que se llama esta corriente de pensamiento que viene de Estados Unidos, que se llama economía de la educación. Y efectivamente estos dos autores, Pablo Chacón y Armando Peña, perdón, Pablo Peña y Armando Chacón, estos dos autores estudiaron con un señor que se llama Gary Becker, que ya falleció, que es el padre de la teoría de la economía de la educación. Y Gary Becker, que pueden encontrar sus escritos en la Universidad de Chicago, él estuvo muchos años en la Universidad de Chicago, en la Facultad de Negocios de la Universidad de Chicago, y hizo grandes aportaciones a la economía de la educación. Lo que abordan estos autores antes de entrar a las metodologías es que de la educación hay una visión dual.
donde la educación puede apoyarse desde el lado de la oferta, pero también puede apoyarse desde el lado de la demanda. Y entonces estos autores dicen, bueno, por el lado de la oferta, ¿verdad? Tenemos aquí al gobierno que destina ciertos recursos a la educación que pasan por parte del sindicato y a su vez llegan a las escuelas, y ese es el apoyo que le brinda el gobierno a la educación. Pero dicen ellos, esto es insuficiente, ¿sí? Resulta que la alternativa que dan Pablo Pella y Armando Chacón es precisamente ver a la educación o el apoyo de la educación por el lado de la demanda, es decir, por la participación de organizaciones civiles o las ONGs, por la participación voluntaria por parte de la filantropía y por la participación de mentores que puedan ayudar a los niños en la educación. Esta visión de la oferta es una visión más general porque el apoyo que se le brinda, por ejemplo, uno de los indicadores que puedes analizar en el caso de la oferta, pues es el gasto que se destina en educación con respecto al Producto Interno Bruto. O sea, el porcentaje de Producto Interno Bruto que se destina a la educación en términos de financiamiento, ese es lo que te brinda la idea de qué tanto el gobierno apoya a la escuela o a la educación en general. Pero es a nivel general, a todos los niveles de estudio. Claro, respetando cada uno de los rubros. Pero el lado de la demanda te dice, ese es por parte de los individuos. O sea, es un tema individual donde una persona de una organización civil o de la filantropía que quiera ser mentor puede ayudar a un individuo, y es por eso que el tema del libro se llama ¿Cómo cambiar historias? La tesis fundamental de la demanda quiere decir que la tesis fundamental de la visión de la demanda de la educación es que un individuo puede ayudar a otro individuo. Y en ese sentido, tú no puedes cambiar el sistema en general, pero sí puedes cambiar una historia o la historia de una persona en particular. Entonces, estas dos visiones se complementan para poder dar luz a cómo nosotros podemos apoyar a la educación. Me parece que esta visión es limitada y también me parece que esta visión es limitada. Lo más importante es que tengamos una visión global y que no solamente lo hagamos de forma individual, porque ayudar a una persona es importante, pero ayudar a una comunidad o a una localidad o a un municipio o a un cantón es mucho más importante por el impacto que esto tiene. Entonces, no estoy de acuerdo con los autores en el sentido de que ven esta visión únicamente de la demanda, haciendo a un lado al gobierno y dejando a un lado el papel que tiene el gobierno. El papel que tiene el gobierno en términos de educación es un problema de Estado, es una obligación que tiene por derecho fundamental de la educación, y proveerle el financiamiento y proveerle la infraestructura y proveerle todo lo necesario para que los estudiantes tengan una mejor educación. O sea, no es hacerlo a un lado y decir, entonces cada quien, nosotros de forma individual, pues vamos a poder hacer el cambio de una historia. Esto es importante, pero esto es fundamental. Y entonces la visión que yo, digamos, que yo quisiera transmitirles es, no es solamente la visión de la demanda, sino y dejar a un lado la visión de gobierno, porque le quita la responsabilidad al Estado, que tiene por derecho fundamental brindarle la educación a las personas, sino que es una visión, desde mi punto de vista, global, lo que se tiene que tomar para que podamos tener un mejor apoyo, un mejor impulso a la educación. Ese nada más sería el comentario en relación al video que nosotros acabamos de visualizar. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario al respecto. Adelante, con gusto, ¿eh? Hola, buenos días. Adelante. Yo veo que en sí, aquí la problemática sería el cambio de visión, tanto en la parte del gobierno como en la parte de los docentes. O sea, porque nosotros nos regimos a una guía ya. O sea, estamos direccionados porque nos envían los lineamientos y cómo uno debe trabajar. Pero yo viéndolo la parte del enfoque, del cambio que nosotros queremos realizar en nuestros estudiantes, entonces allí va, o sea, la parte, el extra que uno lo va a ubicar como docente. O sea, está bien los lineamientos que nos da el gobierno, bueno, y estamos hablando de aquí de que el gobierno parte de la parte económica, ya. Pero acá hablándolo de la parte de ya a la acción,
como docentes, yo veía más el cambio del enfoque, o sea, el extra que le ubican los profesores. Excelente, sí, evidentemente en este sistema el docente juega un papel fundamental. Esta visión, que es parcial, que nos muestra el video, tiene otra crítica importante. La crítica importante también radica en que estas personas a su vez son ciudadanos y estos ciudadanos a su vez pagan impuestos. Si estas personas pagan impuestos que se tendrían que destinar al gasto público en educación y además tienen que donar, hacer donaciones para poder ayudar a la gente, esto ya se vuelve fiscalmente un doble costo, una doble contabilidad del presupuesto. ¿Por qué? Porque las personas no solamente pagan impuestos que no se sabe a dónde llegan y que esperamos que llegue a la educación, pero le vuelven a dar un doble costo, ¿con qué? Con las donaciones. Entonces, al final del día, perjudica al ciudadano promedio esta doble contabilidad de los apoyos económicos donde recae en el bolsillo del individuo. Y me parece también que eso es una visión muy parcial de estos dos autores, ¿no? Que bueno, es por eso la idea de revisarlo y criticarlo y no solamente quedarnos con esa idea. Si bien los dos son discípulos de Gary Becker, de este padre de la economía de la educación, pues tienen ahí una visión diferente, pero parcial, y me parece que, como bien lo indica la compañera, es un tema global donde también el docente juega un papel fundamental, ¿no? No en la parte de lineamientos, sino en la parte de la ejecución de esos lineamientos, en la parte práctica de esos lineamientos, sobre todo porque tienen realidades también muy complejas. Y entonces también esa parte, me parece que esta visión la omite. ¿Por qué? Porque ellos dicen, las personas que nacen en un ambiente, en un entorno desprotegido, desfavorecido, suelen replicar eso a nivel generacional. Claro, pero también hay gente que nace en cuna de oro, ¿verdad? Como en todos los países, y esas generaciones también se replican. Y esto tiene que ver con un tema de desigualdad económica, desigualdad social y de desigualdad de oportunidades. Y esa desigualdad de oportunidades también tiene que ver con el papel del Estado y del gobierno. Entonces, les quiero transmitir que estos dos autores hacen una especie como de borrón y cuenta nueva, y a partir de aquí, entonces depende la educación de la ciudadanía. Y me parece que no es así, porque para poder entender cómo es que una persona tiene oportunidades en relación a otra, tienen que ser críticos con el papel que ha desempeñado el Estado y el gobierno. Ellos son los mismos que generan la propia desigualdad, y que estas oportunidades, falta de oportunidades o abundancia de oportunidades en otras clases sociales, pues tiene que ver con el papel que ha desempeñado el Estado en los últimos años. O sea, el mismo Estado ha digamos, permitido que esa desigualdad económico-social se haya dado y siga desarrollándose en toda América Latina, en todo el mundo en general. ¿No? Bueno, esos serían los 3 puntitos que quisiera resaltar nada más de esta visión, para que después puedan ver nuevamente quizá el video y ya lo puedan ver quizá con otros ojos, porque esto resulta bastante interesante, ¿no? ¿Pregunta, comentario? ¿Nada? Para poder pasar al siguiente tema. Bueno, justo como comentario, yo sí estaba Adelante, por favor, sí, con mucho Buenos gusto. días, por cierto. Buenos días. Estaba viendo justamente que se estaba nuevamente como claseando, y de alguna manera se responsabiliza completamente a las personas con menos capacidades económicas, ¿ya? Se los responsabiliza completamente del futuro de esos niños, ¿no? Creo que sí debe haber un compromiso global en cuanto a lo que es gobierno. Es cierto que también los padres deben de alguna manera, y creo que también ahí influye mucho el rol del docente, en cuestión de cambiar un poco también esa mentalidad de los padres. Hay padres que solo pretenden, yo quiero que mi hijo aprenda a leer, sumar, multiplicar, o sea, y con eso ya se dan por servidos, ¿no? Entonces, sí tenemos que jugar un poquito con la cuestión o más bien, no jugar, porque en el término no es jugar, sino que sí tenemos que involucrarnos un poquito también en cuestión de ayudar a los padres a cambiar este pensamiento, a incentivarlos a que puedan no dejar que sus hijos simplemente terminaran la escuela y ya. O sea, que ellos mismos sean motivadores para sus hijos, que de pronto de la situación que viven, tanto económica como social,
lo tomen de referente para seguir partiendo hacia adelante, para continuar y no estancarse. Sí considero también que muchas veces el gobierno ocasiona que el sistema educativo fiscal muchas veces no avance, se continúe estancando, porque no estamos invirtiendo lo suficiente en esta cuestión, incluso en todo lo que tiene que ver ya con mejoramientos de instituciones, con mayor capacitación de docentes, en todo en general, ¿no? Entonces, eso sigue abriendo un abismo mucho más grande con las clases sociales, el tipo de educación que tienen otras clases y todo eso. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante. Evidentemente, la compañera anterior nos resaltó el papel que juega el docente. Nuestra compañera Jimena nos resalta también, nos subraya el papel que juega la familia, los padres, ¿no? También es un papel fundamental que juega en el tema de la educación. Pues excelente. Entonces, quisiera también compartir otra idea. La verdad es que me estoy yendo muy rápido porque tengo varias cosas que decirles, y quiero aprovechar el tiempo. Entonces, me detienen en cualquier momento, ¿vale? Porque su punto de vista es muy importante para mí, la retroalimentación. Entonces, fíjense, ahora que me estaba platicando la doctora Connie sobre este tema, estaba yo pensando, ¿cómo es que se visualizan en términos generales a los estudiantes o su desempeño? En general, en términos muy generales, sin hacer una visualización muy particular, quisiera mostrar, por ejemplo, cómo es que se ve el desempeño de un estudiante. O sea, en términos generales, tú puedes decir en una gráfica, ahora que estaban en esto de las matemáticas, si tú ves una gráfica y en esta gráfica, por ejemplo, tú pones el tiempo, ¿verdad? El tiempo que la persona destina a su estudio, a su capacitación, a su formación, y en este lado pones quizá, vamos a llamarle pi, pero tiene que ver con los resultados que obtiene a partir del tiempo que esta persona dedica, pues podríamos tener quizá 3 escenarios diferentes, por lo menos. El primer escenario es un escenario hipotético, promedio, que tiene que ver con una curva de 45 grados. Nosotros sabemos que la curva de 45 grados, una diagonal en el cuadrante, nos indica que hay una relación unitaria entre un eje respecto del otro. O sea, es decir, que si yo avanzo 1, hay un reflejo en el eje de las 10 con 1, ¿sí? Y si avanzo 2, etcétera. O sea, la gráfica de 45 grados te está diciendo que en la medida en que tú vas avanzando unitariamente, los resultados también se reflejan unitariamente. De tal suerte que esta gráfica nos estaría diciendo lo siguiente. Si yo le dedico 1 hora de tiempo a mi estudio, voy a tener un resultado. Si yo le dedico 5 horas de estudio, le voy a tener 5 resultados. Y en ese sentido nos muestra una relación positiva, creciente, en el sentido de decir, en la medida en que el tiempo que yo destine, digamos que tienda infinito, ¿verdad? O sea, entonces en esa medida también mis resultados van a tender a infinito, o sea, voy a tener resultados. Si le dedico tiempo, tengo resultados. Y esos resultados son de forma unitaria. Este es el desempeño promedio de un estudiante promedio. Es decir, quien le dedica tiempo tiene resultados, en términos hipotéticos. ¿Sí? Pero hay otros escenarios. Este sería el escenario promedio. O sea, el normal, el que todo el mundo sabe, conoce y que prácticamente es intuitivo, se acepta, ¿no? Te dedicas tiempo, vas a tener resultados. Si quieres tener buenos resultados, pues ponte a estudiar. Esa es la parte, digamos, lo más común. Pero hay otros 2 escenarios que no son tan comunes, sino que más bien son los extremos. Es decir, por ejemplo, una gráfica, espero que se vea ahí, ¿sí se ve? ¿Sí? Ahí está, una gráfica, en este caso tendría un tiempo y aquí tendría los resultados. ¿Qué es esta gráfica? ¿Qué desempeño, de qué estudiante me está hablando esta gráfica?
Esta gráfica me está mostrando, solo para poner aquí la idea, como aquí cambio de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, entonces el cambio delta es unitario, ¿no? O sea, el cambio de una posición a otra es la unidad. Y entonces aquí el cambio también es unitario. Doy 1 hora de trabajo, de estudio, obtengo un resultado. Doy 2 horas, obtengo 2 resultados, etc. Es unitario. El cambio en una unidad provoca cambio de una unidad en resultados. Esta gráfica, que es una línea vertical, ¿de qué desempeño, de qué estudiante nos está hablando? Pues nos está hablando de un genio. ¿Por qué un genio? Porque el cambio marginal que tiene aquí es prácticamente tender a cero. Más resultados. Es decir, con un pequeñito cambio que haga el estudiante, o sea, prácticamente incluso puede poner poca atención en clase, estudia poquito ahí las lecturas, ¿y qué creen? Tiene un resultado extraordinario. O sea, cambios marginales iguales a cero provocan cambios mayores a la unidad. Estamos hablando de los estudiantes genio. O sea, prácticamente esta vertical casi no se mueve porque los cambios en el tiempo que le dedica el estudiante a esta actividad casi es cero, casi es nulo, pero los resultados que obtiene son mayores a la unidad. Entonces, esta gráfica nos estaría diciendo del desempeño de un estudiante que tiene una genialidad. ¿Sí? ¿Qué otra forma? El micrófono. No se le escucha, doctor. Perdón. ¿Qué otra gráfica podría reflejar a un estudiante genial? Una exponencial. Lo voy a poner aquí en chiquito. Así. Tienes aquí los resultados y tienes aquí el tiempo. Por cambios marginales que tienden a cero, los resultados son mayores a la unidad. ¿Sí? Le dedica poquito tiempo y ¡fum! Tiene resultados increíbles. Le dedica otro poquito y ¡fua! Se va a sacar el cuadro de honor esta persona. Esta gráfica exponencial y esta gráfica vertical nos está mostrando el desempeño de un estudiante genial que le dedica poco tiempo a sus actividades y que tiene resultados extraordinarios. Entonces tenemos dos tipos de estudiantes: el genial, el promedio, pero tenemos otro tipo de estudiante también, que si ustedes me permiten voy a borrar esta parte, si quiere tomarle alguna fotografía o algo para tenerlo ahí en presente y podamos, digamos, retomarlo, para que podamos avanzar en el tercer tipo de estudiante. ¿Listo? Ya, gracias. Listo. Entonces tenemos otro estudiante. Tenemos el estudiante que es el más común de todos, que es el estudiante que tiene una constante. Es decir, que le dedica 1 hora, 2 horas, 3 horas, n horas, pero prácticamente su desempeño sigue siendo prácticamente el mismo. Es decir, en este caso, la constante o cambio delta que tiende a cero está en el eje de las Y. Ese estudiante es un estudiante que le cuesta mucho trabajo. Es un estudiante puede ser de bajos recursos, puede ser un estudiante que por más que le dedica tiempo, que por más que va a clases, que se le complican las cosas, no llega a tener un aprendizaje significativo y las evaluaciones suelen reflejar digamos, un desempeño desfavorable. Este estudiante que tiene condiciones desfavorables en su desempeño tiene que ver con un estudiante común, porque es el estudiante que más tenemos en el salón de clases. Entonces, la pregunta, después de tener estas 3 visiones de 3 tipos de estudiantes diferentes,
nos estaría hablando de qué hacer. ¿Cómo podemos cambiar una curva constante a una curva exponencial o una curva vertical? O de otra forma, ¿cómo podemos hacer del estudiante desfavorecido con un promedio, pues en realidad nosotros sabemos que promedio viene de la palabra medio, del término mediocre, es decir, de aquello que se encuentra en el promedio, eso significa promedio, medio, mediocre, de la mediocridad, o sea, de que se encuentra en la mitad, no en la mitad, pero sí en el promedio. Y ese desempeño es el que nos causa ruido, de decir, bueno, si ya tengo estos tres estudiantes, el promedio, el genial y el desfavorecido, ¿cómo puedo yo jugar con estas gráficas para poder hacer que el que está más desfavorecido pueda tener un mejor desempeño? Es decir, ¿cómo puedo yo cambiar esa curva de un estudiante respecto de otro? A ver, hasta aquí tenemos los tres estudiantes. El de la curva de 45 grados que nos dice que es el promedio. Aquí no le voy a llamar promedio, aquí le voy a llamar el más común. Podría ser incluso lo que es la moda, más bien, ¿no? Y tenemos aquí al genial, que lo podemos visualizar en una curva exponencial o en una curva vertical. Entonces tenemos aquí al otro tipo de estudiante. Entonces tenemos al estudiante promedio, el estudiante genial, el genio y el estudiante más común o la moda. Hasta aquí, pregunta, comentario sobre esto. Para pasar a lo que nos digamos, nos preocupa, que es cómo puedo yo pasar del 1 al 2, del 2 al 3, etcétera. Adelante. Comentario o pregunta, lo que ustedes me indiquen. A ver, hasta aquí, por ejemplo, ¿queda claro esta distinción? Estos tres estudiantes hipotéticos, ¿verdad? No estamos hablando de un caso particular, sino tres ejemplos de forma general. ¿Queda claro esa exposición? ¿Hasta aquí? Compañeras, compañeros. Por allá, Darwin. Manita arriba, muy bien, gracias. Comentario, ¿algún comentario en particular sobre esto? Sí, doctor, está claro. Está claro esa explicación para mí. Lo que creo que se debe de hacer es utilizar las estrategias, métodos, técnicas, como para que el chico mejore en su aprendizaje y para que esté cada vez aprendiendo más y sacando lo que tiene, tener más conocimiento. Bueno, ¿y qué estrategias así muy en particular implementarías, Patricia? ¿Y con qué estudiante? O sea, de estos tres, ¿con qué estudiante y qué estrategia tú implementarías, por ejemplo? Bueno, al de la primera, al estudiante que es un genio, lo pondría como líder. Y ayudaría, y para que ellos me ayuden con grupos. Y a la vez, en mi planificación, poner, a ver, a los otros estudiantes que tienen un aprendizaje medio, motivarlos a que ellos se dediquen más, se esfuercen más. ¿Qué más? A ver. Y a los estudiantes que están, ¿cuáles son los otros? A ver, medio. Desfavorecidos. Desfavorecidos. Bueno, a ese que le haría. Me dedicaría más a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que lleguen al conocimiento que yo quiero. O sea, que debe de tener. Motivarlos más. ¿Qué más? ¿Qué más le diría? Interesante. Entonces, Patricia nos dice, bueno, a ver, las estrategias que
se podrían implementar sería, le vamos a llamar a este 1, que es el promedio, a este le vamos a llamar 2, este le vamos a llamar 3. Entonces dice, bueno, a ver, si tenemos 3 tipos de estudiantes, la estrategia, por ejemplo, de quien es genio, ¿verdad? O sea, que tiene esta curva exponencial, ¿no? Entonces, a este que es el estudiante genio, que llamamos creo que el 2, pues va a transferir conocimientos, la transferencia de conocimientos, y lo voy a convocar a ser líder para que el que tiene la curva más aplanada, o sea, el más común, el desfavorecido, pueda mejorar su desempeño. Y entonces, ¿qué es lo que estaré? O sea, ¿cuál es el reto? Que esto es una constante. ¿Cuál es el reto del docente? El reto del docente es precisamente hacer como una especie de soltar una especie como de, digamos, como de anzuelo, ¿verdad? Y entonces hacer que esta curva que parece plana se empiece a jalar, empieza a subir. Que se empiece a jalar. O sea, al pasar de aquí de un escenario a un escenario 2, a un escenario 3, a un escenario 4, y entonces ya, cuando esté más o menos aquí, entonces ya poder alcanzar por lo menos al otro estudiante. Este sería el estudiante 3, y el estudiante 1, que es el promedio, pues entonces ya poder alcanzar al estudiante 1, ¿no? Entonces la estrategia de Patricia dice la transferencia de conocimientos por medio del líder, que en este caso sería el estudiante genio, me va a permitir que la curva constante, que es el estudiante desfavorecido, pueda yo, como si fuera una especie de anzuelo, alar esta gráfica hasta que se convierta en una pendiente de 45 grados y logre tener ya no un estudiante desfavorecido, sino un estudiante promedio. Es clara esa estrategia, ¿no? Es clara esa estrategia, ¿no? Sí. Ok, ahora, ¿qué pasa con el promedio? Por ahí nos dijo también esta Patricia. Voy a borrar esta parte, por si alguien quiere tomarle screen o algo. La otra estrategia que nos dijo Patricia, y lo voy a ver también con las gráficas, es al estudiante promedio, o sea, a que sí le dedica tiempo y que está en la recta de 45 grados, pues también puede bajarse, ¿sí o no? O sea, puede bajarse de tal suerte que pueda llegar a hacer esto, ¿sí o no? O sea, es como si agarráramos esta curva y le hiciéramos así, ¿sí o no? Como una tablita. O sea, el estudiante promedio, que es el número 1, puede llegar a ser el estudiante desfavorable, el número 2. Y el número 2, a su vez, puede llegar a ser el promedio. ¿Sí? O sea, es como una especie de tabla con la que tú juegas y dices, bueno, es que el estudiante, en realidad, puede ser promedio y ser desfavorecido. O puede estar desfavorecido y ser promedio. O sea, el punto de ancla, el eje, este eje, donde Patricia coloca aquí la motivación, es el punto de eje que permite mover, como si fuera esto, que permite mover un desempeño respecto del otro. Entonces, en la medida en que mi estudiante promedio se desmotive, va a ser un estudiante desfavorecido. Pero en la medida en que yo pueda motivar al estudiante desfavorecido, puede ser que puede llegar a ser el promedio. Entonces, esa es otra estrategia que nos dice nuestra compañera Patricia. ¿Cuáles son los factores de motivación que pueden hacer que estas gráficas puedan jugarse de una inclinación a otra? ¿Cuáles son las estrategias de motivación? ¿Cómo puedo yo motivar a alguien para que esta gráfica se pueda
cambiar de posicionamiento. Porque cambiar de posicionamiento no es nada más cambiar la gráfica. Es que le cambias la vida a las personas. Esto es cambiar la vida de las personas. Un desempeño desfavorable puede marcar la vida a una persona, y ustedes lo saben como docentes. Y un desempeño promedio también le puede cambiar la vida a las personas. Estamos hablando que si yo giro esta gráfica, lo que está en juego es el aprendizaje. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿qué estrategias de motivación podría implementar para girar esa gráfica? No sé si queda clara esta explicación. Está clara. Doctor, incluso yo ahorita con lo que usted estaba viendo ahí que dice cómo puede cambiar esta gráfica, es algo que nosotros lo palpamos a diario, ¿no? En la realidad, porque aquí juega un papel muy importante también la parte emocional, que a veces es verdad, un chico, por decir así, que hablamos en la primera gráfica, que es genio, en algún momento puede ser un chico promedio, puede pasar al otro grupo. Entonces yo creo que sí, nosotros aquí nos da como la pauta también como docentes seguirnos educando, preparando, porque aquí es donde nosotros jugamos un papel muy importante, buscar nuevas estrategias a través. Hoy en día tenemos la facilidad de la tecnología para autoeducarnos nosotros, para buscar muchas alternativas, porque una realidad es, por ejemplo, nosotros ahorita cuando hacemos adaptaciones curriculares, por ejemplo, a chicos con problemas, es un poco complicado y a veces nos damos cuenta que esos chicos pueden ser también, parece mentira. Yo les cuento una experiencia que nosotros hicimos evaluaciones nomás a un chico que le siguió el UDAI y nosotros creíamos que el chico automáticamente, él tiene problemas, por ejemplo, para escribir, pero para matemática es súper que bueno, es completamente un genio. Entonces, ahí es que yo digo, nos falta mucho por aprender a nosotros, porque a veces cometemos ese pequeño error, ¿no? De no avanzar. Entonces, ahora con lo que usted está diciendo, yo confirmo y me da como también esa iniciativa, ¿no? De seguir investigando y preparándonos para que esta tabla o esta gráfica se mueva como usted lo acabó de decir. Excelente, Beatriz. Muchísimas gracias. A ver, vamos a dejar este pendiente. Las estrategias de motivación para cambiar la gráfica del 1 al 2. Porque Patricia acaba de decir algo muy interesante. Resulta que puede ocurrir que el genio, o sea, o que también se puede visualizar así, ¿verdad? Ya lo dijimos. Fíjense lo curioso. El genio es lo que puede llegar a pasar. Que esta curvita, que es una exponencial, se vaya hacia abajo. O sea, que esta curvita se vaya aplanando. ¿Sí o no? O sea, que llegue a ser desfavorable, ¿sí o no? Y puede ocurrir también que si está aquí, también esta se va hacia abajo. O sea, puede girar. Y quede así. Esta realidad de los genios que se vuelven promedio, o se vuelven desfavorables, de hecho les puedo llegar a decir que no solamente los genios pueden llegar a ser promedio o pueden estar favorecidos, sino que la curva puede ser así. Es decir, llevaba un buen desempeño, pasa algo y cada vez va cayendo, incluso hasta ser negativo y desertar. ¿Sí se dan cuenta? O sea, aquí el genio estaba aquí. Poquito que dedica, tiene buenos resultados. Pero puede cambiar, esta curva se puede aplanar, seguir aplanando, por falta de motivación o de otros factores, y llegar a ser desfavorable, ser promedio, o incluso darle la vuelta, que esta curva que estaba así, creciente, exponencial, voltearse y pasar aquí, el individuo pasa aquí, luego pasa aquí, luego pasa aquí, y al final tiene resultados incluso negativos que le permiten desertar de la escuela.
Esta realidad para los genios es la más común en todo el mundo. La falta de talento que no se puede identificar en los estudiantes, el bullying que se les presenta a los que tienen mejor desempeño, el desprecio que se tiene a los mejores resultados, la exclusión que se tiene por parte del diferente, lo que provoca es que el estudiante que un día fue excelente puede llegar a ser el que se salga de la escuela. La falta de entendimiento social de la importancia que tiene tener el referente de la excelencia, el desprecio que se tiene. ¿Por qué digo desprecio? Porque lo excluyen. Estamos hablando en términos generales de la mayoría de las escuelas que pasan. Es decir, no hay una cultura de asimilación de la excelencia, del reconocimiento de quien es excelente, de quien es diferente. El bullying precisamente nace del reproche que tiene la sociedad a la diferencia. Entonces, si tú eres muy alto, pues te hago bullying porque eres el garrocha, etc. Si tú eres gordito, pues te hago bullying y te ofendo. Y si eres, o sea, la diferencia es la fuente de la violencia en la escuela por parte del bullying. La diferencia. Y por lo tanto, el genio, que es el diferente, puede llegar a tener desempeños que pasen de la genialidad a irse a una curva negativa de resultados y que pueda llegar a la deserción. Este también es un problema al que se enfrentan los educandos. ¿O cuál es su punto de vista? ¿Cómo viene este problema? Lo acabo de sacar de su compañera Jimena. Esto es la gráfica que nos está diciendo ella. Si no hay una falta de detección, no hay una detección del talento y no hay un cuidado de la genialidad y un respeto y reconocimiento a la genialidad, el que es genio sale no solo de la escuela, de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque tenemos una sociedad que no entiende ni respeta las diferencias. O sea, este que está aquí abajo, que tiene resultados negativos, es el excluido de la sociedad. Y muchas historias y experiencias de genios son esto. Gente que anda mendigando en las calles, hay películas sobre eso, de realidades donde la genialidad no lo acepta la sociedad y finalmente llega a ser excluido mismo de la sociedad. Este problema también es un problema educativo. Entonces, ¿cómo puedo hacer que por un lado tenga la fuerza para poder sacar el eslabón, el anzuelo y jalar la gráfica para que el que esté desfavorecido sea promedio, pero por otro lado no dejar que el genial se me vaya a este abismo? Comentario de punto de vista. Doctor, yo creo que aquí viene algo que es bastante importante y es de pronto uno de los problemas principales que tenemos como docentes en las aulas, y es la falta de identificación de este tipo de estudiantes. Nosotros normalmente identificamos rapidito al que tiene dificultades, es al que primero identificamos. Identificamos al que tiene conocimientos promedios, pero muchas veces al estudiante que tiene una genialidad es el que más pasa desapercibido. ¿Por qué? Normalmente no le llama la atención todo lo que ya estamos viendo, porque muchas veces o suele ser sencillo para él o necesita algo más, una estimulación mucho más grande para poder desarrollar su potencial. Y ocurre que, y era algo que antes pensaba mientras decían la estrategia de ponerlo de líder de grupo, ponerle a enseñar. Siento que de alguna manera hasta podemos como soltar un poco nuestra labor docente, haciéndolo al chico que haga esto. O sea, en lugar de potenciar o traer actividades, porque cuando hay estudiantes que son genios, que tienen algún tipo de genialidad, también se aplica un tipo de adaptación educativa, porque a este niño no podemos comenzar a bajarle el nivel para que quede a un nivel promedio, sino que la idea es potenciarlo, ¿no? Entonces, pero para poder hacer esto incluso, lo primero es que nosotros como docentes podamos identificar, y lamentablemente no suele ocurrir. A veces justamente el niño más molestoso, el que da más problema, lo tachamos como el que da molestia en el aula, el que no se queda quieto, pero justamente es ese mismo el que muchas veces tiene algún tipo de genialidad y que simplemente nosotros como docentes muchas veces somos los que comenzamos a causar
esta brecha, ¿no? Y que en lugar de lograr que este niño pueda ascender, pueda subir, somos nosotros quienes a veces comenzamos a desmotivar a este chico y hacer que la brecha cambie, en lugar de subir, que comience a bajar de manera drástica. Entonces, y si fuera bueno que tuviéramos alguna, no sé, no, al menos creo que no estamos dotados de algunos implementos como para poder hacer este tipo de identificaciones en las aulas, en las escuelas, porque tal vez si tuviéramos un poquito más de ayuda con esta situación, podríamos sacar mejores resultados, como lo digo, ¿no? Excelente, Jimena. Bueno, entonces, la alternativa que nos dio Patricia es muy interesante. Puede ser efectiva en algunos casos, pero puede ser incluso a veces dañina en otros casos. O sea, poner al líder, al que sabe más, a transmitir esos conocimientos a veces es complicado. Incluso el mismo profesor se complica, porque se supone que él es el que tiene los conocimientos, ¿no? Y lo transmite, etcétera. Pero si a nosotros es complicado, supongamos un joven, un niño, ponerlo de tutor o que pueda ayudar a los demás estudiantes, me parece que también es complicado. Entonces, puede ser que en unos casos sea exitosa esa estrategia y puede ser que en otros no lo sea tanto, ¿no? Depende también de las cualidades del estudiante, del genio, ¿no? Porque ¿qué características tiene la genialidad? La genialidad, como bien lo decía Jimena, pues a veces son muy latosos, a veces son muy callados, a veces son muy poco tolerantes, ¿por qué son poco tolerantes? Pues porque si tienen un IQ por encima de 180, pues evidentemente todo lo que nosotros hacemos como algo natural, pues a él le resulta trivial, o sea, incluso le resulta aburrido, porque en realidad dice, bueno, es que esto yo no lo soporto, o sea, no estoy, su mentalidad, su coeficiente intelectual no está adaptado a la sociedad, porque estamos hablando de que a nivel promedio, a nivel mundial, tenemos un coeficiente de 120. Entonces, si tenemos un coeficiente a nivel mundial promedio de 120 y que además hay estudios científicos que muestran que ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo, entre otras cosas por el cambio tecnológico, estamos entonces en una realidad totalmente ajena al coeficiente 180 o 230, como en el caso de Albert Einstein. Entonces, las estrategias para poder llevar a cabo inclinar esta curva, o que no se incline esta curva, que no se voltee la curva para que esta gente salga o se sienta desfavorecida, desprotegida a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel social, pues entonces son diferentes a este tipo de estrategias, porque va a ser la estrategia de motivación que bien lo comentaba Patricia, que es muy interesante, para poder motivar al que es constante pasarlo al promedio, y al que es genial que no pase al promedio, o sea, como dice Jimena, potencializar sus capacidades, pues van a ser diferentes cada una de las estrategias que yo implemente. Entonces, además de todas las cosas administrativas que tiene que ver el profesor te está envuelto en una batalla de estrategias que permitan que a nivel general, global, el grupo salga adelante, la unidad salga adelante, que no haya brechas entre todos los estudiantes. Es un reto, es un acertijo prácticamente, porque no es trivial, porque, ojo, aquí no estamos hablando de ninguna escuela, estamos hablando en la abstracción, porque nos está hablando de unas realidades que vivimos como docentes, pero que tenemos además la obligación por vocación de rescatarlos a todos, de que el que tenga potencialidad la saque, de que el que no tiene motivación la encuentre, y de que el que tiene el promedio mejore. ¿Cuáles son esas estrategias de motivación que yo puedo implementar para cada uno de los casos? ¿Cuáles serían esas estrategias que se les ocurre en este momento llevar a cabo, que es un reto fundamental? Adelante, comentarios. Adelante, comentarios, preguntas, dudas, retos, lo que ustedes me digan.
Bueno, yo en lo personal no pondría Adelante, al Neida. niño que es súper inteligente a ayudarle al niño que tiene dificultades, porque en sí funcionaría en los primeros días, pero después el niño se cansaría. O sea, yo lo que sí he hecho cuando he tenido un niño así, súper pilas, sí, digámoslo así, es, por ejemplo, si a los otros niños estoy enseñándole la suma que el niño ya sabe, supongamos que de 2 términos, entonces al niño se le pone, el niño súper inteligente, le he puesto con más dificultad para que él, o sea, se tarde, porque estos niños siempre van a terminar primerito en la clase, siempre van a ser los primeros. Y de allí, bueno, yo así lo he trabajado y ha funcionado. De allí darle más tiempo al niño que tiene más dificultades, pero también aquí tendríamos que trabajar en conjunto con el padre de familia, porque realmente en la clase nosotros podemos hacer todo, buscar todas las estrategias. A veces a los niños les falta esta parte afectiva que no tienen en el hogar, y a veces funciona con esto, dándole cariño, llamándole más la atención. Por lo general los niños que a veces son en este sentido que no tienen ellos esa capacidad como de captar rápido todo, es porque son niños que vienen llenos de problemas de la casa, tienen un hogar disfuncional o tienen otro tipo de cosas, hay veces han sido maltratados. Entonces por lo general este niño llega con esa serie de problemas a la escuela y no logra captar con atención. Entonces yo creo que allí deberíamos de trabajar en esa parte de la estimulación. Y allí, como usted dice, en la parte del niño que está en promedio, pues siempre tratar de que el otro niño que está abajo se iguale con los del promedio, ya que no podremos quizás tratar de igualarlo con el que está arriba, ¿no? Porque ahí yo creo que sería un poquito más complicado, ya que siempre en el aula hay un niño que como que refleja más en el sentido del conocimiento, y por lo general siempre es el niño genio. Es mi punto de vista. Excelente, Neida. A ver, adelante, otro comentario, Greti. Doctor, Excelente, muy bien. En lo que hemos escuchado y las intervenciones que usted ha procedido a darlas, de mi parte, felicitaciones porque lo está haciendo de una manera muy excelente. Puedo retomar todo diciendo que nosotros podemos sumar conocimientos de los 3 estudiantes. Vamos a restar la deserción al no tener el apoyo indicado con el estudiante. Vamos a multiplicar la ayuda de todo el entorno y vamos a dividir el tiempo para todos. Aunque tengamos los 3 tipos de estudiantes, genio, promedio y desfavorable, conocemos que dentro de casa se extienden los valores, y el eje principal para poder salir adelante con los 3 es la familia, o sea, el padre de familia, que nos va a colaborar, nos va a contribuir con ese apoyo en esta etapa virtual que lo vivimos, pero que sí se puede, sí lo podemos lograr hacer. No podemos permitir que no darnos cuenta de lo que en el niño pasa. Como decía Jimenita, poco identificamos el estado del estudiante, pero sí lo podemos lograr hacer. Gracias. Muchas gracias, Greti. Fíjense lo que dice Greti. A ver, esta parte la puedo borrar, si me permiten. Sí, doctor. Sí, ok. Entonces dice Greti, podemos hacerlo con todos. Eso es lo que me encanta de los docentes. Lo que me encanta es su compromiso. Es la parte de siempre ir hacia adelante. Y fíjense lo que dice Greti. Quiero mostrarlo gráficamente de lo que dice Greti. A ver si puedo capturar esta idea que dice Greti. Dice Greti, podemos hacerlo con todos. O sea, podemos que la parte, el que es constante, el que, digamos, por más que se esfuerce el desfavorable, el promedio y el genial, podemos trabajar con todos ellos, darle sus espacios a cada uno. Y Greti dice, es que podemos poner una plataforma.
una plataforma aquí que permita, como si fuera una hoja, subir esto, subirlo. Entonces aquí hay un corte y dice Greti, vamos con todos. Lo que está diciendo Greti, en realidad, es agarrar una plataforma con la familia y los padres y los docentes y subir esto, todo, junto. De tal suerte que voy a tener un momento posterior, después de mi esfuerzo como docente, para poder subir esto, y ahora el desfavorable va a estar aquí. Y de aquí se vuelve a poner el genio y se vuelve a poner el promedio. Pero este cambio de acá a acá es un cambio de nivel, le llaman en matemáticas. Este cambio de nivel ocurre cuando tú multiplicas en una gráfica una constante. Vamos a llamarle que le vamos a multiplicar. O sea, ¿cómo paso de este escenario a este escenario? Donde Greti nos dice, agarremos a todos y subamos a todos juntos. Que pasen, que haya un cambio de nivel. Que haya un cambio de un delta N, que le vamos a llamar, un cambio de nivel. Con el esfuerzo de la familia, con el esfuerzo de los docentes, con el esfuerzo de muchas personas que están aquí, vinculados al sistema educativo. Y todos juntos vamos a apoyar este esfuerzo juntos. ¿Qué es lo que, en realidad, gráficamente, qué es lo que dice? En realidad, es lo que nos está diciendo es que a cada gráfica yo la voy a multiplicar por una constante, que es alfa, le voy a llamar alfa. Cuando yo multiplico una gráfica por un alfa, se cambia de nivel. Entonces aquí va a ser el alfa 1 y aquí voy a tener un alfa 2. Y aquí en cada una de estas voy a tener el alfa 1 y voy a tener el alfa 2. Cuando tú multiplicas una constante en una gráfica, le cambias el nivel, matemáticamente. Entonces, ¿qué es esta alfa? ¿Qué es esta alfa que me permite agarrar como si fuera una hoja y subir las gráficas a otro nivel? La motivación. La motivación es el factor, dentro de los factores, uno de los factores fundamentales que me permite cambiar las gráficas, no de posición ni de inclinación, sino de nivel. No quiero cambiarlas, quiero aumentar el nivel a todos. Entonces este no pierde su potencialidad, este sigue con su desempeño a un mayor grado, y este que era el más desfavorecido, ya lo subo a otro nivel. Sigue siendo desfavorecido, pero lo subo de nivel. Greti, creo que esto sería, ¿no? ¿Qué te parece esto? Tuvo audio, Greti. Tu audio. Ahí está. Sí, doctor, lo que pasa es que tengo un poquito mal lo que es internet. Sí, doctor, es que tengo un poquito mal en internet. ¿Qué era lo que usted manifestaba anterior? Le entendí hasta lo que me dijo de la motivación, de lo que nosotros podíamos ir ejecutando en ellos para el progreso, pero de ahí ya no le entendí un poquito más porque se interrumpió. El internet, bueno, no te preocupes. Lo que estamos diciendo es, en el caso tuyo, que dices, bueno, con todos podemos trabajar de manera conjunta, al que es desfavorecido, al que es promedio y al que es genial. Pero necesitamos el esfuerzo de docentes, de familia,
Sí. Y yo lo visualizo a este equipo, a este conjunto de agentes que intervienen en la educación como una especie de hoja que te permite, o una base, una plataforma que te permite subir de nivel. No cambias la posición. El problema ahora no es la inclinación de las gráficas. El problema es que con eso subes el nivel. Subes el nivel de las cosas. Entonces ya el desempeño de estudiante desfavorable sigue siendo desfavorable, pero ya no está en el mismo nivel. El que tiene genialidad sigue teniendo potencialidad. El que tiene promedio sigue siendo promedio, pero a otro nivel. Esto que permite subir el nivel de las gráficas, matemáticamente lo podemos ver como una constante alfa. Si tú multiplicas una constante alfa a una gráfica, le cambias el nivel. No le cambias la posición, le cambias el nivel, sube de nivel. Hay una cosa que se llama curvas de nivel, que precisamente es una posición en relación a otra, pero no tiene nada que ver con la inclinación. Entonces, esta idea de Gret, que me parece excelente, se puede llevar a cabo y se puede reflejar en esta gráfica. Entonces, ¿qué es el alfa? Que me permite multiplicar y cambiar de nivel las gráficas. No de posición, sino de nivel. La motivación. La motivación va a ser fundamental. Y estamos hablando que estos son los años de pregrado. Antes de pregrado, o sea, primaria, secundaria, bachillerato, pregrado, es esto. Cuando lleguen a pregrado, ellos sabrán qué hacer con todo lo que les dieron. Ellos podrán tomar el camino que quieran. Pero ya como docente cumpliste con vocación y tu formación, el subir el nivel. La motivación dentro de todos los factores que permiten cambiar la posición de las gráficas y no la inclinación, tiene que ver con la motivación. El docente juega un papel fundamental con la motivación. Todos son genios. Todos tienen potencialidades. Todos buscan la felicidad. Todos van a entrar a un trabajo. Todos van a ser productivos. Todos van a aportar. Unos en unas áreas, otros en otras áreas. Unos van a ser científicos, otros van a ser docentes, otros van a ser secretarias. Pero todos van a aportar. Y la motivación tiene que venir en el corazón de la gente. El corazón de la gente tiene que ver con que tú vienes a este planeta a aportar al mundo. Y por esa sencilla razón, más allá de todas las teorías, es importante tu existencia. Porque vas a aportar algo. No sabemos qué. Eso lo vas a descubrir tú después. Pero vas a aportar algo. Vienes a cambiar el mundo. Vienes a cambiar la historia. Por algo estás ahí. Todo se alinea para que se den las cosas. Esta clase misma se alineó por algo. Pudo darse o no, pero se dio. Y ya cambió la historia. Cambió la trayectoria de ustedes y mía. Las personas, la parte fundamental de la motivación, está en el corazón de las personas. Y no estamos hablando de incentivos, porque aquí hay toda una teoría que valdría la pena en algún momento discutirla. La teoría de la motivación, que viene de la psicología organizacional y de la neurociencia, y cómo esta puede ayudarme en mi labor docente. Esa sería una asignatura pendiente. Ver la teoría de la motivación. Si es la motivación una de las estrategias, una de las alternativas para poder sacar adelante mi labor docente, pues hablemos de teoría de la motivación. Porque de esto hay toda una teoría. Pero en síntesis lo que quiero transmitirles es que la motivación, que no son incentivos, porque los incentivos vienen de la parte exterior del individuo, mientras que la motivación está intrínseca en el corazón del individuo. Esa es la diferencia entre incentivos y motivación. Es decir, yo puedo incentivar a la gente con un dulce, pero no la puedo motivar, porque la motivación está en el corazón de las personas. La motivación es el motor de la existencia del ser humano. Entonces, como docente, si la motivación me está diciendo el doctor Rojo que tiene que ver con el corazón, pues tengo que adentrarme en las entrañas de la persona, encontrar los fundamentos del individuo. ¿Qué es lo que lo motiva a seguir hacia adelante? ¿Cuáles son las razones fundamentales? Porque muchas veces los docentes tenemos la idea
de que a mejor educación le va a ir mejor en la vida. Pero posiblemente no quiere ser profesionista, ni tampoco quiere ser científico, ni tampoco quiere que tú le delinees la felicidad. Es su felicidad. Y puede ser que sea un obrero excelente y va a ser feliz. Pero si no nos adentramos al corazón de las cosas, al corazón de la motivación, que es el motor del día a día del individuo, podemos lanzar estrategias que puedan dañar a las personas. Porque la educación también daña a las personas. Porque en más de una ocasión, la educación hay gente que dice, pues yo no quisiera haber estudiado esto. A mí me arruinó la vida. Yo hubiese podido irme de viaje en un barco y hubiese sido el más feliz del mundo. Y no lo hice porque me obligaron a estudiar. Es toda una discusión muy fuerte porque implica el motor fundamental del individuo. ¿Cómo ven ustedes esta disertación? ¿Cuál es la opinión que te merece al respecto? Adelante con sus comentarios. Doctor, buenas tardes. Adelante, Hola. por favor. Adelante, José Luis. ¿Cómo está? Muy interesante cómo ha clasificado los tres tipos de estudiantes, pero me ha llamado más la atención el estudiante desfavorecido. Yo pienso que primero hay que definir por qué este estudiante desfavorecido, cuáles son los factores que lo mantienen en ese nivel. Puede ser tal vez un factor económico, su factor intelectual. Entonces yo creo que para motivarlo, primero hay que llegar al punto o al problema por qué él es un estudiante desfavorecido. Entonces, para poder dar una charla motivacional, necesito saber cuál es el problema. Imaginemos que este estudiante es desfavorecido, tal vez no rinde dentro del salón de clases porque pasa por una situación económica bastante mala, tal vez va a su centro de estudio sin alimentarse, tal vez la falta de alimentos no le impide que él se concentre en clases. Entonces, ¿de qué me sirve motivar a un estudiante si tal vez él en su estómago no tiene nada, tal vez no tiene las energías necesarias para poder aprender? Entonces yo considero que primero hay que identificar el problema por el cual el estudiante está en ese nivel de desfavorecido. Bueno, muy interesante, José Luis, pero fíjate lo interesante también aquí. No hablo de una charla motivacional. Las charlas motivacionales me parecen muy superfluas y a veces huecas, porque efectivamente, como bien lo indicas, no conocen el fondo del asunto. O sea, por eso mi invitación no es a la charla motivacional, no, para nada. Es adentrarse al corazón de la gente. O sea, no en la parte superficial, porque estoy de acuerdo que tú puedes decir, bueno, ¿cómo lo voy a motivar si esta gente no ha comido, no ha desayunado, no puede dar su desempeño como requiera? Pero hay algo que lo motiva. Hay una parte pequeñita que lo motiva a seguir adelante. ¿Cuál es esa parte pequeñita? Es adentrarse. La charla motivacional está en la superficie. Lo que yo digo es adentrarse al corazón de las personas. Es decir, hacer una introspección en lo que son. Y eso lo hace muy bien el docente. Tiene la habilidad, la habilidad de conocer a sus estudiantes, de entender cuál es la motivación fundamental. Porque a pesar de sus adversidades, sin desayuno, sin comida, siguen adelante. No me refiero a una motivación barata, que hay muchas en internet y en YouTube. No me refiero a esa. Me refiero a adentrarse al corazón de la gente, a conocerlos a profundidad, a entender su entorno y saber qué es esa pequeña parte que lo motiva a seguir. Lo mismo ocurre con la gente que está en prisión. Hay una parte pequeñita que lo hace seguir adelante. ¿Cuál es esa parte? Hay una parte que, a pesar de todas las adversidades, y por ejemplo en el caso de la gente de doctorado, que se muere su familiar, que se muere su esposa, que se mueren sus hijos. Y hay una parte pequeñita, a pesar de toda esa adversidad, de toda esa tragedia, que no todos lo podemos soportar. Una parte pequeñita, que es el motor de su existencia. Por eso a mí cuando terminan una tesis doctoral,
lo primero que leo son sus agradecimientos. Es lo primero que leo, porque ahí puedo identificar cuál fue su motor, qué lo llevó a cabo. Y en algunos casos me he encontrado que fue su padre, que fue su esposo, que fue su hijo. Es decir, meterse al corazón de la gente, entender que a pesar de toda la adversidad, hay un motorcito pequeñito. Y ese, identificarlo, te va a permitir hacer algunas de estas cosas. Adelante, Patricia, perdón. Doctor, en sí, la motivación constante Adelante. tiene que, al menos en educación, tiene que ver con la trilogía educativa, donde se trabaja las tres formas de la mano, o sea, el docente, la comunidad y los padres. Eso hace que el estudiante igual se motive, porque si tenemos un padre que motiva a un hijo a que aprenda algo, él también va a gozar de querer aprender. Entonces, en sí, la trilogía educativa en educación tiene que ver mucho. Muy interesante, Jimena. Muy bien. ¿Alguien más? Comentarios, preguntas. Buenos días. Para mí la palabra que usted está buscando es identidad. Porque cuando nosotros tenemos una identidad, que pase lo que pase, vamos a tener circunstancias muy difíciles, pero usted sabe quién es usted. Puede llegar muchas motivaciones, como usted decía, que le digan muchas cosas, pero cuando usted está enmarcado en una plataforma que usted sabe quién es, yo creo que esa es la palabra. Gracias. Excelente, Pati. Yo creo que es una parte de este motorcito. Puede ser una parte de este motorcito. La identidad juega un papel fundamental. Adelante. Doctor, sería la voluntad. La voluntad, la voluntad que uno tiene para hacer algo, o ver la habilidad del estudiante para que, ¿cuál es su talento? ¿Cuál es su talento? También es uno de los elementos que se puede meter al motorcito que les digo yo. La voluntad, la identidad, el propósito. ¿Cuál es su propósito? Adelante, adelante, Darwin. Adelante, quien desea algún comentario. Bueno, cerramos con esta charla, también para respetar su tiempo. Yo con mucho gusto aquí me quedo las horas que ustedes me indiquen, pero quiero cerrar diciendo que esta exposición lo único que pretende es darles una visión diferente de la forma de ver a un estudiante. Pusimos 3 escenarios, 3 tipos de estudiante hipotéticos. Usamos algunas gráficas para poder reflejar su comportamiento y tratamos de identificar, entre otros factores, qué es la motivación, la que permite cambiar de nivel, y puede también la motivación cambiar la inclinación en este caso de las gráficas. Pero el propósito fundamental es ese, que tengan una alternativa diferente. Y puede ser que, como por ahí Jimena ya lo estaba identificando, pues lo puedo analizar desde la teoría, desde esta teoría, desde esta otra teoría, etcétera. Es importante. Puedes analizarlo desde distintas perspectivas. Tú tienes un acervo de conocimientos diferente a todos. Tú lo ves de forma diferente a todos. Pero lo más importante es dejarlo ahí, a su discusión, a su análisis, a su reflexión, y que aporte un poquito de algo de lo que están aprendiendo. Ese es el propósito fundamental. Que tiene cuestiones, que es cuestionable, efectivamente, que se puede mejorar esta interpretación, se puede mejorar, que me puede servir incluso para proyecto de grado, adelante, porque esto prácticamente es una teoría, que yo no la he encontrado en ningún libro. ¿De dónde sale esto? De la reflexión de todos. La construcción que hice fue a partir de la reflexión de todos. No está en ninguna libreta, ningún papel, no traigo documentos. No tengo ninguna teoría en particular. No me ciño a ninguna teoría. Es la reflexión. Y a eso los invito, a reflexionar. A veces las teorías nos pesan, nos dan unos anteojos para ver la realidad y a veces no se adaptan a la realidad.
a veces nos pesan como si fuéramos globos aerostáticos. Y la invitación también es a deshacerse de muchas teorías para poder ver la realidad de otra manera. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Connie, ¿qué te pareció? Muchas gracias, doctor. Excelente, excelente. Por esas palabras de motivación. Excelente. Muchas gracias, doctor. Yo creo que Gracias, doctor. podemos- Gracias, bendiciones. Luego de del tiempo que usted nos ha dado y viendo como los maestrantes están reflexionando, estoy un poco más contenta porque ya hay un nivel de reflexión. Entonces yo creo que gracias por su acompañamiento, gracias por su cariño siempre, y eso les digo, o sea, hay que ver los dos polos de las cosas, ¿no? Hemos analizado las realidades de la problemática de los estudiantes que ellos trajeron, hemos analizado la realidad de la problemática de los bachilleres, hemos analizado la realidad de la problemática de los jóvenes de tercer nivel. Ellos están en cuarto, usted nos está dando otra idea de los estudiantes de PhD. Entonces, es otra cosa, ¿no? Este es un mundo diferente donde ya vamos integrando las funciones sustantivas y viendo que por medio de la evaluación, de la investigación, del análisis de campo de estas ideas, ¿no? Que usted nos está ahorita haciendo conciencia y toda la realidad también que estamos viviendo y que trabajemos en la resiliencia, en la creación y todo lo demás, ¿no? Que usted nos está motivando, ¿no? Pues yo espero que se haya sido de su agrado. Les agradezco mucho la invitación. Estoy disponible cuando ustedes me digan. Al igual que ustedes, tengo vocación. Me encanta lo que hago, lo que comparto. En algún momento, claro que revisas teorías y revisas estudios, pero podemos crear cosas. Esto no lo van a encontrar en ninguna parte. En ningún libro está. Está aquí nada más. Doctor, muchas gracias. Y ahora gracias. está con ustedes, claro. Muchas Adelante. gracias por todo lo que usted nos ha dado el día de hoy. Yo creo, Adelita, que usted debería ya de hablar con la universidad para ver si el doctor nos da una materia en otro módulo o de pronto seguir la secuencia con usted, pero sí es muy motivador todo lo que nos ha dicho el día de hoy y hasta, como lo dijo, el tema de grado ya salió de aquí. Justamente creo que va a ser de lo que usted nos ha impartido. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Me da muchísimo gusto. El conocimiento es para compartir. Ese es el conocimiento más importante. Porque a veces los profesores somos baúles de conocimiento. Y un baúl no sirve para nada. Hay que abrirlo, hay que compartirlo, hay que darlo. Hoy me hicieron la mañana diferente. Podía haber estado en otro lugar, pero estoy aquí con ustedes y me encantó. La verdad, estoy muy agradecido con Connie. Y bueno, en lo que yo les pueda hacer de utilidad, por favor cuenten con un amigo de aquí de México. Les mando un fuerte abrazo a todos. Respeto mucho su tiempo y estoy disponible cuando tú gustes, Connie. En verdad, es un placer. ¿Saben por qué también? Porque me encanta estar en otras disciplinas. O sea, son diferentes puntos de vista. Yo también aprendo muchísimo de ustedes. O sea, veo la educación desde otra forma, desde otra perspectiva. Adelante. Sí, es que cuando, por ejemplo, está la motivación, pero también está la química, es algo que se comparte de corazón. Entonces, ¿qué hace? Que nosotros nos motivemos realmente. Porque cuando nosotros no estamos solamente motivando y no tenemos esa química, no entramos, no llegamos al corazón del alumno, al aprendizaje que queremos llegar. Esa era mi aportación también, una pequeña intervención, doctor. Excelente, excelente, Rocío. Por ahí, Nikola Tesla hablaba de la vibración, de que el mundo es un mundo de vibraciones. Todo es vibración. Yes. Ahorita, ¿por qué fluye el conocimiento? ¿Por qué fluye todo? Porque estamos abiertos, porque tenemos la misma vibración. ¿Cuál es esa vibración? Que todos queremos aprender. Es una especie de magia y eso me encanta. Los felicito mucho.
Disculpe, doctor, que hablo mucho. Pero... Quería acotar una pequeña frase. Adelante. Lo que pasa es que unos minutos antes, Adelita nos proyectó un video donde había una frase muy bonita que decía, mientras más sabes, nada sabes. Y hoy la acoto con usted porque realmente, además de ser un profesional, se ve que tiene esa calidez de excelente ser humano, que eso es lo que se debe siempre recalcar, ¿no? En un profesional. Y gracias de verdad. Verá, también agradecerle a usted, doctorita, por haber permitido, ¿no?, que el doctor nos imparta sus conocimientos, sus ideas, ¿sí? Cómo poder motivar a un estudiante, de igual manera que usted lo hace, doctorita. Muchas gracias por haber permitido que otra persona y por darse el tiempo. Y al doctor también por darnos su tiempo para poder impartir su conocimiento aquí con nosotros, que de verdad a veces nunca dejamos de aprender, ¿no? Necesitamos que alguien más nos imparta y nos esté actualizando en cuanto a para poder llegar a los estudiantes de mejor manera. Así es. Muchísimas gracias, Alba. Patricia. En conclusión, somos docentes y tenemos que ver cuál sería la estrategia mejor para enseñar a los estudiantes, porque cada maestro tiene su estrategia. Y tenemos que ver el tipo de estudiante con el que estamos trabajando y ver su talento y su creatividad. Muchas gracias, doctor. Efectivamente. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias, Doc. Muchas gracias. Yo quiero acotar algo. Adelante, quien quiera aportar algo, con mucho gusto. Doctor Marco Rojo. Adelante. De mi parte, muchísimas gracias por su gran intervención que ha tenido hacia nosotros, hacia este grupo selecto de maestrantes con la inducción de la doctora Adelita. Realmente pienso que hemos recibido una terapia emocional que nos ha inducido a ser cada día mejores personas, mejores docentes. En mi caso no soy docente, pero tengo la idea algún día tal vez de serlo, ¿no? Pero me parece muy espectacular todo lo que usted nos ha indicado, nos ha enseñado, porque hoy en día ya no se educa como se educó en nuestros tiempos, donde se educaba de una forma completamente diferente. Entonces, muchísimas gracias de mi parte. Creo que la mayoría hoy hemos aprendido mucho de usted. Gracias por regalarnos su tiempo, realmente que para cada persona es muy valiosa. Dios se lo bendiga y gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, Vilma. Fíjate que por eso no me gustan en general las diapositivas, las PPT. Aquí en su casa, ¿verdad? Aquí en Campeche, que es su casa, tengo un pizarroncito, ¿verdad? Y soy de la vieja escuela, digamos. Me gusta construir el conocimiento a partir de un diálogo circular. Y entonces, me gusta que las clases sean inciertas, que no sabes a dónde te va a llevar, pero siempre aportar algo en general. Entonces, esto es lo que creo que hicimos, y sí, ocupo más el pizarrón, fíjate, todavía soy de esa escuela, y porque no me gustan mucho las diapositivas. Son muy prácticas, y muy visibles, tienen sus pros y sus contras, pero siempre es importante construir el conocimiento a partir de un diálogo circular. Esa sería como la estrategia, digamos. Muchas gracias, Vilma. Bien, pues, bueno, a todos muchas gracias. Por allá, Rocío, Jennifer, Jimena, son bastantes los que están aquí, Lisset, Yoli, Greti, Lady, José Luis, Darwin, Maritza. Un saludo a todos, un abrazo fuerte. Y Connie, pues, me despido. Que tengan una excelente tarde y estoy a la orden. Un abrazo fuerte a todos.